El pasado 11 de mayo se dio fin al llamado Título 42, una política sanitaria impuesta por el entonces presidente Donald Trump, que permitía a las autoridades migratorias deportar de manera inmediata a aquellas personas que ingresaban ilegalmente al país, medida impuesta tras la contingencia por COVID-19. Esto ha generado que el flujo migratorio entre México y Estados Unidos aumente drásticamente y en las últimas semanas que la situación de miles de migrantes se vuelva crítica. Centenares de migrantes, solos o con familias enteras, arriban a la frontera norte con un único objetivo: ingresar a territorio estadounidense. We're doing all we can. The answer is it remains to be seen. We've gotten overwhelming cooperation from Mexico. We also are in the process of setting up offices in Colombia and other places where someone seeking asylum can go first. But it remains to be seen. It's going to be chaotic for a while. Con la derogación del Título 42, los migrantes podrán acogerse al Título 8, el cual les permite solicitar asilo en caso de un temor razonable de persecución en su país de origen. Para hacer frente a los cruces ilegales, las autoridades estadounidenses han impuesto medidas más severas que contemplan que aquellos expulsados a partir del 11 de mayo deberán esperar 5 años para volver a pedir asilo. The lifting of the Title 42 Public Health Order does not mean our border is open. In fact, it is the contrary. Unlike under Title 42, an individual who is removed under Title 8 is subject to at least a 5-year bar on re-entry into the United States and can face criminal prosecution if they attempt to cross again. Ninguno de estos países reconocen que estos cambios de la normativa de Estados Unidos lo que hacen es aumentar el riesgo de las personas migrantes que salen huyendo de sus países, porque si te amenazan de muerte en un país como en Nicaragua, o en Cuba, o en Venezuela, y salís corriendo y haces el intento de entrar, no te van a dejar entrar. Y si esperás, te amenazan y te esperás a ver que no te pase nada mientras estás haciendo tu solicitud para una cita de asilo, no es solicitud de asilo, es solicitud para tener una cita, te puede pasar algo. Entonces, hay una irresponsabilidad exagerada de parte de Estados Unidos y los países que se prestan a este proceso en lo que respecta a la condición política y de derechos humanos de estos ciudadanos que se encuentran en riesgo. México, un país expulsor y de tránsito de migrantes, también se convierte en el país de retorno, expulsión, recepción y sobre todo permanencia de miles de ellos, por acuerdos alcanzados entre las administraciones de Biden y López Obrador. Las solicitudes de refugio en nuestro país pues han cambiado radicalmente, creo yo. Es decir, si nosotros observamos las solicitudes de refugio de hace apenas algunos años, o sea, si observamos las de 2015, por ejemplo, en 2015 teníamos 3,400 solicitudes de refugio y cerramos los últimos 4 años, ¿no? Con 70,000, 80,000, 100,000, 120,000, 130,000. Y eso genera, creo yo, retos muy importantes para el Estado mexicano, porque ha crecido la demanda, por ejemplo, de esta figura que es el refugio en México. Hoy una solicitud de refugio que debiera tardar 3 meses, pues puede pasar 1 año y que las personas no sepan qué pasa con su caso, y ese es parte del problema. La Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados ha recibido de enero a abril de este año 48,970 solicitudes de toda clase de nacionalidades. La situación migratoria ha tenido diversos motivos, sin embargo, es difícil esconder la precariedad y la pobreza detrás de estos migrantes, así como la violencia. Vengo corriendo de mi país por la mala situación, porque no tengo seguridad. Puedo salir a trabajar, tú sales a trabajar cuando tú crees que vienes regresando a tu casa. De repente así te secuestran, te matan, te botan, tu familia no sabe de ti, tus hijos, tú vives con miedo, porque en nuestro país no hay seguridad, lo que buscamos es auxilio en un país ajeno.
Yo dejé a mi país tratando de darle una vida mejor a mis hijos, de tratar de donde yo vaya a llegar, de yo tratar de poder regresar a mis hijos para que pueda vivir conmigo y yo sentirme bien. La violencia generalizada en toda América Latina, esta inseguridad ha sido hoy un factor muy importante que ha aparecido y que es el no retorno, es decir, salen para ya no regresar. A veces que tenemos que dormir en la calle, eso es que es lo más duro, pero por el trayectorio que nos acostumbramos a corriendo todo el día, vehículo, algunos de nosotros si tenemos que viajar, esperamos semanas, días para que si hay una familia que nos podría ayudar, pero y hay uno que se toca de vender hasta sus zapatillas, las cosas que se lleva para que podría viajarse. Se estima que alrededor de 150,000 migrantes se encuentran a lo largo de la frontera en México. Pese a tener estos niveles, para este año se aprobó un presupuesto de 1,769 millones de pesos. Actualmente, el Instituto Nacional de Migración cuenta con 35 estaciones migratorias fijas y 348 estaciones migratorias provisionales. Uno de esos centros fue el epicentro de una gran tragedia que cobró la vida de 40 personas. El pasado 27 de marzo, la estación migratoria ubicada en el puente internacional Stanton Lerdo, que conecta Ciudad Juárez con El Paso, Texas, se convirtió en una trampa mortal, luego de que las autoridades migratorias detuvieron a decenas de migrantes y fueran hacinados en un cuarto bajo llave. Lo sucedido en Juárez nos debe más bien recordar o replantear la relación bilateral con Estados Unidos y los acuerdos que hagamos, cómo vamos a tener una política migratoria realmente más humanista y que beneficie a todos, a nosotros y a los migrantes. Pero morir quemado en una estación migratoria a cargo del Estado mexicano definitivamente no debería ser un riesgo de migrar. La respuesta del gobierno federal fue criminalizar a los migrantes, lo que exhibió la inhumana política migratoria de la actual administración. Todo indica de que hubo una protesta, le prenden fuego a unas colchonetas y se produce un incendio, pero sobre todo hay intoxicación, porque la puerta estaba cerrada, porque quien tenía la llave no estaba. El Estado es el encargado de la seguridad de estas personas y decir que la culpa la tuvo un extranjero porque empezó a protestar, vamos, yo también si fuera extranjero haría exactamente lo mismo. Cuando decimos estaciones migratorias, no son otra cosa más que cárceles, nada más que le cambiamos el nombre. Mientras nos cambiemos los perfiles de los agentes migratorios, de las autoridades migratorias. Y algo bien importante, por más que digan que no hay corrupción, la corrupción está en todos lados. Yo creo que lo más corrupto que tenemos, porque deja mucho dinero, es el tema de la migración. Autoridades locales actúan con la misma lógica: endurecer las medidas de criminalización, como lo dejó claro el edil de Ciudad Juárez, el morenista Cruz Pérez Cuellar. Sí vamos a tener una postura más fuerte en este sentido, en cuidar la ciudad, pero sí creo que ha llegado un momento crucial para poner un alto y tener un punto de quiebre en este sentido. Eso es fundamental, porque pueden afectar la economía de la ciudad y a miles y miles de juarenses, de paseños o de gente de las cruces, por actividades como la que se dio el día de ayer, que son totalmente ajenas a la realidad fronteriza. Desde la administración Trump y ahora con Biden, México juega otro papel: ser la barrera militar policíaca de contención de los migrantes mediante el uso de la Guardia Nacional, pese a que el mandatario lo niega. Se acordó el envío de más elementos de la Guardia Nacional para la frontera sur de México con el presidente Biden. No con él. No lo acordamos, nosotros tomamos la decisión. ¿Habrá un reforzamiento en la frontera? Sí, pero llevan instrucción de no utilizar
la fuerza. Aunque no se reveló cuántos elementos de la Guardia Nacional arribarían a la frontera sur, la Secretaría de la Defensa Nacional informó en abril pasado la presencia de más de 25,000 elementos en las fronteras norte y sur para tareas migratorias. Toda tendencia que trata de militarizar un problema de seguridad humana tiene consecuencias sobre la vida de las personas, porque en condiciones generales, pues las estructuras de seguridad nacional están entrenadas para lidiar con conflictos armados, y pues la salida de las personas no son individuos que están en busca de insurgencia o nada parecido. Entonces, representa un riesgo muy grande el que la Guardia Nacional salga. Ya México ha tenido experiencias de maltrato a migrantes de parte de funcionarios de seguridad nacional, entonces no es nada positivo. De acuerdo con datos de la Unidad Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en 2019 se registraron 182,940 detenciones. En 2020, ante la pandemia, disminuyó a 82,379. Sin embargo, en 2021 se elevó la cifra drásticamente a 309,692. En 2022, México alcanzó la cifra más alta de migrantes indocumentados detenidos, al contabilizar 444,439, sumando así 1,019,450 detenciones durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es decir, 698 detenciones a migrantes por día. La migración mexicana ha crecido justo en el año en que él llegó como presidente al país, y realmente es contradictorio, pero hay una correlación bastante fuerte entre la intención a migrar de México y el estatus político de este país con las restricciones a la libertad de expresión. Las inconsistencias de México han existido. La política exterior mexicana siempre busca hablar de su progresividad con dictaduras socialistas o de izquierda y ocultar lo que ocurre dentro del país. Y pues Andrés López Obrador no es nadie más que el PRI en el siglo XXI. Recientemente, los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador acordaron trabajar el flujo migratorio bajo una visión humanista. Sin embargo, la realidad de miles de indocumentados es devastadora. En Chiapas, miles de migrantes haitianos, africanos y otros países viven en las calles sin ningún apoyo de las autoridades. Si la perspectiva humanitaria estuviera presente, estos países estarían apegándose a los principios y los procedimientos de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. Los migrantes no solo son víctimas de la violencia del Estado, sino también del crimen organizado, de la trata de personas, la violencia que día a día se vive en México. Cuando ya sales de Guatemala y entras a México, ahí comienza una situación muy problemática para el inmigrante. No te tratan como persona, te tratan simplemente como un negocio. Comienzan a esconderte. Para que las autoridades mexicanas no te puedan ver. De Ciudad de México nos trasladaron a un lugar llamado Torreón. En la ciudad de Torreón nos trasladaron a un tráiler. Veníamos 300 y pico personas montadas, sentados uno encima de otro. Salimos con destino al Paso. Cuando recorrimos como unas 4 horas, nos detuvieron. Entonces desviaron el camión y nos llevaron a un lugar, a un desierto. Abrieron las puertas del tráiler y se aparecieron como 15 personas armadas completamente hasta los dientes. Ellos dijeron que eran parte de un cartel y de que estábamos retenidos por ese cartel. La retención fue porque el coyote no había pagado el pase de los inmigrantes. Inocencia es otra víctima de la delincuencia. Ella, junto con su pareja, fue asaltada por un taxista quien les robó todas sus pertenencias cuando intentaban llegar a la Ciudad de México. Y después que nos metió por ahí el taxista, nos jalaron una pistola, nos jalaron machete, palo, fueron 5 hombres, era yo y mi pareja,
y agarran, le tiraron a él con un machete y hubo uno que dijo, mátalo. En realidad vivo con miedo. Ya yo le tengo miedo hasta de subir en un taxi, porque ya es una herida, es una cicatriz que nunca se me va a salir. Ser migrante no es un delito, pero en México las autoridades migratorias han criminalizado y deshumanizado a este sector, que busca una mejor condición de vida.